Podcast, donde compartimos testimonios llenos de esperanza para fortalecer tu corazón, siendo testigos de vidas transformadas por la gracia de Dios. Tendremos expertos con consejos prácticos para cultivar tu salud emocional y espiritual. Juntos exploraremos el poder de la fe y el bienestar en nuestra vida. Comencemos. Desde el corazón con Ángel Mancero. Hola, quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Desde el Corazón con Ángel Mancero. Quiero agradecerte por estar pendiente de cada uno de nuestros episodios. Hubieron algunas circunstancias, algunos motivos por los cuales hemos estado un poquito ausentes. Sin embargo, hoy volvemos con mucha fuerza, con una invitada muy especial también y con un tema que sé que va a edificar su vida y también a dar esperanza, que es lo que siempre les hemos dicho en este espacio que queremos de parte de Dios llevar a sus corazones. Hoy tengo una invitada, como les decía, muy especial. Ella es Mayrita y quiero que la conozcan un poquito más. Así que, Mayrita, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Angie, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy muy bien, muy contenta de estar aquí compartiendo un testimonio de vida contigo, con las personas que nos escuchan, que nos ven. Muy contenta, motivada y, como tú dices, siempre con un espíritu de esperanza y de fe. Qué lindo, gracias, Mayrita. Realmente, bueno, tuvimos ya una previa donde pudimos conocernos un poquito, conocimos tu testimonio ya un poquito más personal, con detalle. Sin embargo, antes de empezar, algo que nos gusta hacer es preguntar, ¿quién es Mayrita? Cuéntanos un poquito de ti para que tengamos contexto. Mi nombre es Mayra Espinosa. Tengo 42 años de edad. Mi identidad, soy hija de Dios. Yo a los 18 años de edad salí de la ciudad de La Tacunga, tomé decisión de venir acá a la ciudad de Quito por muchas más oportunidades. Estudié en la universidad, me gradué de ingeniera comercial con especialidad en marketing y publicidad en la ESPE. Y desde corta edad empecé a trabajar y estudiar, me he forjado. Tuve la bendición de casarme, tuve mis dos pequeños. Uno de ellos fue diagnosticado con el diagnóstico de autismo, el cual es el motivo por el que me encuentro hoy aquí y ha sido mi testimonio de vida. Tengo una empresa de equipos de seguridad industrial. Por la situación médica de mi pequeño me ha llevado a diferentes aspectos de mi vida, como es estudiar una maestría en neuropedagogía en el ámbito educativo. Me llevó a escribir un libro sobre el autismo. Creé una fundación, que es la Fundación Grandes Huellas, de la cual tengo el honor de ser la directora, y hemos podido de alguna manera, con un grupo humano extraordinario, ayudar a muchos niños con esta condición, como una ayuda, una guía de esperanza, y con el empoderamiento de las madres. Entonces, en realidad creo que he escuchado la voz del Señor, he obedecido sus designios para mi vida y estoy en ese proceso de aprendizaje y de seguir caminando a donde Él me quiera llevar. Qué lindo, Mayrita. Creo que eres completa en todo, profesionalmente, espiritualmente, emocional. Veo en ti una mujer que de verdad, o sea, se la ha jugado. De lo que conversamos, sé que todo lo que has llegado a conseguir ha sido con el favor de Dios, pero también con esa valentía en tu corazón de ir superando cada obstáculo para conseguir todo lo que ahora, qué bendición que tienes. Y me encanta también lo de la fundación, pero bueno, conforme vayamos conversando, vamos entendiendo un poquito mejor. Y efectivamente el tema del día de hoy es el autismo. Creo que es un tema muy valioso, un tema que sé que puede llevar mucha esperanza al corazón de familias que estén enfrentando este diagnóstico, pero como bien lo dijiste, el tema de haber vivido este proceso te llevó a querer saber más, a entender mejor, porque yo creo que eso permite que tú puedas dar una mano a quienes lo necesitan. Y yo creo que Dios siempre es tan bueno en ese sentido de, ok, vives esto, pero es para ayudar a más personas. Entonces, Mayrita, quisiéramos que en base a tu conocimiento, a lo que tú has podido experimentar en este proceso, nos cuentes qué es el autismo, qué llegaste a entender, qué es lo que has podido pues también estudiar, que nos puedas compartir. Primero que el autismo es un mundo de posibilidades, ¿no?
Sabemos que clínicamente es el trastorno del espectro autista, que quiere decir que es como un espejo en el que nos proyectamos, es decir, tal vez no está dentro de la persona, pero sí está al frente, o sea, es decir, en lo que ellos pueden proyectar frente a un diagnóstico. Es un déficit en el trastorno cognitivo de las personas. Obviamente esto es identificado muchas veces durante la niñez y obviamente al hablar de un diagnóstico, de una condición, no es una enfermedad, ¿no? Es una condición, entonces esto quiere decir que es algo que va a tener la persona durante toda su vida, pero eso no quiere decir que esta persona va a tener algún tipo de discapacidad en sus posibilidades de llegar a cumplir sus sueños y metas. Lo digo de esta manera porque he aprendido que a través de diferentes herramientas podemos mejorar la calidad de vida de las personas que tienen esta condición y darles las herramientas adecuadas para que salgan adelante y tengan una vida normalmente posible, enmarcado en lo que dice la sociedad que es lo normalizado, ¿no? Pero que sean felices, que alcancen sus metas, sus objetivos, que tal vez sí demande un poco más de esfuerzo, sacrificio, pero que es totalmente alcanzable. Que es totalmente alcanzable. Entonces, en realidad el autismo es eso, es un déficit en el desarrollo cognitivo de las personas, es algo que está plenamente identificado en la parte neurológica, es decir, en el cerebro. No existe ningún examen médico que nos pueda dar este diagnóstico. Este diagnóstico es a través de un examen clínico, es decir, a través de la perspectiva de los especialistas. Hay muchos especialistas, vemos que actualmente ya se han especializado en esta rama, que bueno, para que se pueda partir de un diagnóstico un poco más certero y con el diagnóstico ya se pueda abordar de mejor manera las herramientas adecuadas para el abordaje. Qué bueno, sí. Eso justo te iba a preguntar, Mayrita. ¿Cuál sería el especialista idóneo que te pueda dar un diagnóstico verídico? O sea, que no, como tú bien dices, o sea, no es que un examen médico te va a decir tiene autismo, sino un examen clínico. Entonces, ¿quién es el especialista que tú dirías, ok, familias si están teniendo tal vez esta... O sea, yo digo que hay alertas, ¿no? Primero en casa. Lo primero es en casa, porque nosotros como padres podemos identificar ya ciertas cosas que de pronto no sean muy comunes. Por ejemplo, hay patrones repetitivos. Cada niño es totalmente diferente y cada síntoma de autismo es totalmente diferente, pero sí hay patrones que se pueden repetir. Por ejemplo, aleteo, el estereotipos que tienen los niños de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, les gusta las partes de las ruedas, que esté girando la rueda o que la taza del baño se vaya el agua y están mirando lo que está girando el círculo, que comiencen a apilar las cositas, se acuestan y comienzan a jugar en una manera horizontal, no como deberían sentaditos, sino están acostaditos jugando, caminan en puntitas. Y obviamente lo más claro es en la parte conductual, el grado de irritabilidad que ellos tienen, que no soportan el ruido, que pasan muy irritables llorando todo el tiempo o usualmente no hablan, no hay contacto visual, hay mucha pérdida con la parte sensorial de los niños. Entonces, como padres, primero estar alertas a esos llamados, ¿ya? Esos signos, ¿no? Esos signos que pueden ser identificados perfectamente a partir del año 8 meses, 2 años de edad, ya uno puede darse cuenta porque los niños ya están en una edad donde se sientan, donde ya tratan de caminar, donde ya están hablando, donde ya cogen un juguetito con las manos, ya identifican que es un carrito, o sea, ya hay cierto conocimiento en su cerebrito que uno ya puede darse cuenta si encuentra alguna anomalía. Eso número 1. Número 2, que muchas veces los padres no los identifican en el hogar. Donde estos niños son identificados es en las escuelas, es decir, cuando ellos ya están, por decirle, en 3, 4 años, están yendo a la escuela, entonces ahí las profesoras sienten que hay algo extraño porque obviamente ya asocian con otros niños. Entonces, usualmente lo que hacen va a la área psicológica, ¿no? Un psicólogo podría dar un diagnóstico prematuro, pero yo sí recomiendo... Un prediagnóstico. Sí, yo sí recomiendo que un especialista tiene que ser un neuropediatra. Un neuropediatra porque obviamente ha estudiado el tema del cerebro y el tema de la parte cognitiva de los niños. Entonces ahí ya él de una manera un poco más certera va a poder dar un diagnóstico. Pero un diagnóstico real no se lo da en una cita. Un diagnóstico real por lo general tarda un promedio de 6 meses. ¿Por qué? Porque hay que trabajar patrones discriminativos. Es decir, el tema del lenguaje, el tema de los estereotipos, el tema de la conexión, del contacto visual. Entonces van discriminando a través de ciertos screen y test. Entonces ahí en unos 6 meses se puede tener un examen verídico. Exacto. Solamente ahí quería comentarte, yo un poquito estaba como leyendo, investigando este tema y es precisamente eso, ¿no? Que no de la noche a la mañana pueden decirte, sí, efectivamente tiene autismo.
porque también entendemos que cada niño es un mundo diferente. Sí. Entonces, a veces es importante, a veces se asustan porque dicen, tu hijo ya camina y el mío no, ¿por qué no? Estamos comparando. Y nos alarmamos y tal vez ya empiezan estos, o sea, desde nuestro lado, puede ser que o no te das cuenta o también lo intensifica y dices, no, pero el de su bebé ya habla súper rápido y mi bebé solo balbucea. Entonces siento que es como tú dices, un proceso donde, ok, exactamente. Puedo sospecharlo o en la escuela me dijeron, pero no lo doy por hecho hasta pasar los Y qué bueno que topas este tema, Angie, porque yo me he dado cuenta que ahora lo toman el tema de manera muy superficial, en el sentido de que les ven, si no es la profesora, la psicóloga del DS y les dice, sabe que su niño tiene autismo, cuando no ha sido llevado un protocolo, cuando no tienen un proceso y un debido adecuado. ¿Por qué? Porque puede ser un mal diagnóstico, porque puede ser una hiperactividad, puede ser un déficit de atención o puede ser otro tipo de trastorno que el niño tenga. O quizás no fue tan estimulado de pequeño. Exactamente. Entonces, yo creería que este tema del autismo no se debería tomar ni tan a la ligera, ni tampoco tan estrictos como tú dices. O sea, debería... Yo, por mi experiencia, considero pertinente que deben llevarlo a un especialista que maneje, aborde el tema. Hay centros ya especializados en estos temas. Por ejemplo, ¿cuál podrías recomendar? Un centro recomendable, el CETI, que queda en el norte de Quito. Es un centro donde ellos tienen mucha expertise trabajando ya con niños con estos diagnósticos. Entonces, ellos hacen una labor profunda en la área cognitiva, lenguaje, emocional, en la parte de motricidad fina, gruesa. Entonces, ahí van haciendo, como te decía, discriminatorios. Entonces ahí al final ya tenemos un mejor diagnóstico y es muy importante partir de un buen diagnóstico para que se dé las herramientas adecuadas, es decir, las terapias que realmente el niño necesita, incluso para poder abordar en la escuelita y que las profesoras también puedan ayudar en la escuela a estos niños porque a veces no les entienden, les dicen que son malcriados, les llaman la atención y es porque no hay un correcto manejo y un correcto diagnóstico. Entonces toda parte del diagnóstico. Así es, y veo que qué importante el tema de tener un trabajo complementario con los maestros, porque bueno, de hecho tuvimos un episodio aquí de mi papi estuvo como invitado, él es docente ya como más de 45 años, ya se va a jubilar, y él nos decía que es un trabajo conjunto, y veo qué importante que también a nivel de docentes esto sea considerado como fundamental en su conocimiento, o sea, no sé si tal vez educarles en el sentido de, ok, cómo poder lidiar con un estudiante que tiene un comportamiento distinto, ¿no? Como tú dices, a veces les tachan de malcriados o de que no obedecen, pero hay situaciones por detrás que tal vez no saben cómo manejarlas. Entonces me parece importante lo que dices. Bueno, lo que pasa es que el autismo tiene diferentes contenedores. El primer contenedor es la familia, que es lo que estamos hablando. El segundo contenedor es la parte médica, es la parte de la salud, es decir, donde ellos son diagnosticados y cómo son tratados. El tercer contenedor es la parte educativa, porque los niños están escolarizados. Desafortunadamente tengo que decirlo que a nivel del Ministerio de Educación no se ha podido capacitar a los docentes en esta área como se debería. Puede que ellos incluso lo quieran hacer, pero si no hay una correcta capacitación, no hay las herramientas de manejo, de contención, de cómo incluso tratar a estos niños. Y les hablo de las escuelas fiscales, ¿no? En las escuelas particulares ya hay ciertas escuelas que ya están manejando, tienen planes inclusivos incluso, tienen estrategias, pero aún todavía es difícil. Digo que es difícil porque cada niño con autismo es totalmente diferente y el manejo es totalmente diferente. Y sí es importante que los docentes estén capacitados. A mí me ha pasado en escuelitas que a veces los docentes no están capacitados, pero sin embargo han tomado ellos ese riesgo, han tomado esa labor. Y yo lo he hecho, yo me he dado cuenta que con mucho amor se han capacitado, han estudiado, luego están apasionados, han seguido incluso maestrías porque se dan cuenta que esta es una herramienta maravillosa para poder ayudar a otras personas, porque hay que tener empatía, hay que tener amor, hay que tener paciencia, incluso hay que lidiar con los otros niños, hacerles entender de que todos somos diferentes, pero que todos tenemos que tener el mismo respeto. Entonces, la comunicación es algo importantísimo. Entonces, claro, los docentes yo los comprendo, hay que también como papitos estar presentes, darles las herramientas, comprenderles y como tú dices, Angie, esto es un equipo. Yo siempre digo que es un barco, ¿no? Hay un capitán y todos tenemos que remar al mismo equipo. Es lo que yo hice con mi campeón. Entonces, sí, ese es otro contenedor importante que hay que abordar. Eso te iba a decir, Mayrita. ¿Qué consejos podrías dar al contenedor que tú decías familiar, no? Porque yo digo, como papás, cuando recibimos un diagnóstico de este tipo, como tú dices, no es una enfermedad, pero sí es una condición que
más que por el hecho mismo de que tú lo veas, porque como papás decimos yo le amo y lo voy a cuidar y todo, o sea, me voy a educar, pero ellos están enfrentándose a una sociedad un poco cruel, donde ese yo pienso que es el mayor reto de uno y que tal vez eso es lo que más le afecta y dice Dios, y ahora, o sea, ¿cómo lo voy a sobrellevar? ¿Cómo nos aconsejarías, tanto en la parte emocional como espiritual, en base a tu testimonio? ¿Cómo tú les dirías, papitos, hermanos, familia, podemos hacerlo de esta forma? Sí, Ángel, realmente estas noticias son una pérdida. Cuando uno recibe una noticia de que un hijo tiene una condición X, la que sea, sufre lo mismo que una muerte. ¿Por qué? Porque en nuestra mente nosotros tenemos muchas expectativas. Y no quiere decir que estas expectativas no se vayan a cumplir, pero sí quiere decir que en ese momento, cuando tú recibes una noticia de un diagnóstico, es como de repente que tú sientes que muere esa esperanza, esa expectativa que tenías. Entonces pasamos por una especie de duelo. Y pasamos toda la transición que es un duelo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, aunque es muy difícil, es la aceptación. Es decir, aceptar que hay un problema y que tiene que ser abordado. Cuando viene la aceptación, viene el resto de cosas. Lo otro comienza a fluir. A veces no lo podemos hacer solos. A veces es importante buscar ayuda profesional, puede ser ayuda psicológica. Para mí, la mejor ayuda fue la ayuda espiritual, porque fue un cara a cara con el Señor cuando, bueno, yo lo dije de esta manera. Yo le dije, bueno, Señor, tú creaste al hombre y solo tú sabes las capacidades que tenemos, porque solo tú nos formaste, porque la palabra dice que Él nos formó a su imagen y semejanza. Es decir, Él conoce nuestras limitaciones. Entonces yo dije, mi Señor, si tú le creaste a mi hijo, es a tu imagen y semejanza. Y Él tiene tu mente, Él tiene tu cerebro, porque tú lo creaste. Entonces yo respeté la condición de mi hijo, yo respeté el diagnóstico de él, profesional de la salud, pero yo declaré sanidad y dije, Señor, tú tienes bajo tu control la mente de mi hijo. Y bueno, entonces dije, tú me vas a dar las herramientas. Entonces, para mí, mi contenedor en la familia fue la aceptación y fue el Señor. En ese momento, para mis padres, para mis hermanos, o sea, para mi entorno familiar era muy difícil entender, si para mí era difícil, mucho más para ellos. Entonces, yo en realidad lo que hice es aceptar y tratar de entender que esto tenía un propósito, tenía un trasfondo, que esto no venía de ganas. O sea, entonces, cuando yo lo acepté, el resto, como digo, Angie, comenzó a fluir. Es muy importante el acompañamiento en la familia. Nosotros tenemos muchos pilares. Una persona tiene pilares en los cuales se aborda cuando hay un problema, como es la parte religiosa, la parte familiar, la parte del trabajo, las amistades, o sea, tiene su X cosas. Entonces es apoyarse en una de ellas. Cuando tienes este tipo de diagnóstico, tú tienes que abrazarlas y tienes que apoyarte para que puedas salir, porque solo es muy difícil. Si es importante buscar ayuda profesional, lo puedes hacer. Pero yo entendí que cuando uno está bien, puede sacar adelante al niño, porque si uno está en un punto de negación, está en un punto de depresión, está en un punto de ansiedad, es muy difícil que pueda ayudar al niño con una condición así. Primero tenemos que estar nosotros bien, para que cuando ya estemos bien, entonces ahí sí podamos coger y decirle, bueno, mi amor, todo va a estar bien, aquí está mamá, aquí está papá, aquí estamos juntos y vamos a salir adelante. Pero sí, es complejo, Angie, es muy complejo, es muy doloroso, de hecho. Y bueno, por eso yo tuve la necesidad de crear este libro, que es un libro de esperanza, porque mira, yo te cuento que cuando yo escuché el diagnóstico, el doctor me dijo que mi hijo tenía un diagnóstico de autismo. Primero no tenía idea de lo que era el autismo. O sea, había escuchado, pero en realidad yo no tenía idea. Entonces yo lo primero que fui es al internet y puse autismo. Y me salió un montón de información médica, clínica, científica, estadística, solo información así de ese tipo. Y yo no entendía nada, pero nunca yo vi información de esperanza, información de amor, información de fe, de propósito, no lo vi. Entonces yo decidí crear eso. Yo decidí crear eso porque en realidad para mí en este momento la palabra autismo es eso, es bendición, es fe, es esperanza, es amor, es alegría. Es muchas cosas que en su momento yo no lo vi. Entonces sí, yo creo que lo que hacemos todos es siempre buscar información, porque nuestro cerebro, frente a un diagnóstico, lo que quiere es información, necesita información para entender. Para calmar. Para entender, pero a veces la información que obtenemos nos alerta más y nos desorienta más, porque la información es aterradora. Claro. La información puede ser muy aterradora, pero el panorama depende de nosotros, no de la información. Nosotros podemos cambiar la historia. Y este es un testimonio de que se pudo cambiar esa historia.
a una historia de esperanza y de fe. Qué bello, sí. De hecho, Mayrita, bueno, les animo un montón a que puedan leer su libro. No, la verdad que el enfoque que tú acabas de darlo fue un boom en mi corazón y en mi mente, porque es verdad. O sea, cuánta información tenemos, sí, en internet, pero ninguna, como tú dices, de esperanza en base a un diagnóstico. Y qué lindo que Dios haya puesto eso en tu corazón y le hayas dado ese enfoque, porque no dejas de hablar de la importancia médica, del acompañamiento médico, del acompañamiento psicológico, pero sobre todo, o sea, le añades lo más esencial, que es la esperanza, el hecho mismo que tú mencionas de yo necesito estar bien, porque claro, yo me ponía a pensar y decía, he visto casos de pequeños o de chicos con autismo y no es fácil porque es lidiar o aprender a relacionarte de una manera distinta a la que, bueno, estamos acostumbrados. Entonces, como tú dices, tal vez y mi hijo se irrita y yo me irrito el doble y eso se vuelve Un caos. un caos. Entonces, muy importante, me encantó lo que nos aconsejas como padres, como familia, o sea, busquemos esa ayuda para estar bien y así poder ayudar. Y hay una frase que me gusta mucho, es nadie da lo que no tiene. Entonces, qué importante armarnos y blindarnos de paciencia, de conocimiento, de amor, de tolerancia. Y yo digo aquí como importante, ¿no? Como papás, seamos intencionales con nuestros hijos en guiarles también a aceptar y respetar las diferencias que tienen con sus compañeros, porque eh, digo, gracias a Dios, por ejemplo, pongo el caso de mi hija. Si ella tuviera un compañero con esas condiciones, yo le diría, mi amor, trata de incluirle en la medida, ¿no? Porque hay ciertos comportamientos, podría decirse, Mayrita, de hay niños a los que no les gusta que les abracen, Ajá. que invadan su espacio personal. Entonces, todo eso es, ok, vamos a respetarlo, pero míralo con amor, con respeto. Y yo digo, haciendo esta retrospección, qué importante incluso a los niños en las escuelas un poco guiarles en ese sentido, o en las Educarlos. familias, a los primos, o sea, porque capaz y yo digo, yo te amo y te respeto, pero mi forma de amarte y respetarte es darte un abrazo, decirte vamos a jugar, pero sí me gustaría, Mayrita, en tu conocimiento de experiencia también, ¿qué comportamientos podría tener un pequeño que debemos respetar? O sea, me imagino hay diferentes Por escenarios. supuesto. O sea, lo que pasa que, a ver, un niño con autismo por lo general es en la parte sensorial, es decir, los estímulos para ellos es diferente. Por ejemplo, el tema del cabello, el tema de las uñas, el tema de las texturas de la ropa, de los olores de la comida. Yo siempre digo, o sea, yo he descubierto con el autismo, me quedo sorprendida porque yo digo, Dios mío, ellos tienen los sentidos tan agudizados, porque hay niños con autismo que pueden identificar los olores de los colores. Imagínate la capacidad del cerebro que ellos tienen. Wow. Pero lo que pasa es que el mundo no está preparado para estos niños, que eso es distinto, porque ellos tienen sus estímulos, sus sentidos demasiado agudos. Entonces, claro, por ejemplo, hay niños que para ti esto puede ser una caricia, para ellos puede ser como agujas. Entonces, ellos tienen su propio lenguaje corporal. Y tú tienes que aprender a respetarlo. Tú luego los conoces. Y luego incluso los niños, por ejemplo, los compañeros de Danielito, de mi hijo, hay unos que se acercan, otros que le miran de lejos y después él se acerca y les abraza y ellos también. O sea, ya ellos entienden su espacio, respetan, la profesora también, ya con el entorno, con el convivir, sienten que sí, se dan cuenta que él es diferente, pero también se dan cuenta que ellos también son diferentes, porque resulta que a veces ellos también no durmieron bien, amanecen de mal carácter, no quieren. Entonces, a la larga se dan cuenta que todos también son iguales. Así es. Entonces, el mundo de los niños es un mundo mágico. Entonces, es darles esas herramientas. Yo, por ejemplo, a Danielito siempre le he dicho, mi amor, muéstrate cómo eres. Sí, a veces él es muy afectivo, él al contrario, no es que él no quiere que le abracen, él quiere que todo el mundo le esté abrazando y besando, y los niños no son así. Entonces yo digo, mi amor, entonces le trato de hacer entender que a otros niños no les gusta y cosas así. Pero es encontrar ese lenguaje corporal, hablar con la maestra, hablar con los otros niños. Yo he hablado con todos los niños, cuando hablo del cumpleaños digo, todos tienen que entender y todos saben la condición de Danielito y de hecho le aplauden. Él se emociona mucho porque él cuando él logra algo en su vida, en sus triunfos, que el resto lo valore, para él es muy importante y muy significativo. A veces cosas pequeñas como por ejemplo las vocales. Entonces él se siente muy motivado y todos los compañeros, bravo Danielito, lo lograste, entonces también le animan.
Entonces, encontrar esa comunicación Sí. como padres, buscar los entornos. Yo aprendí algo, Angie, y es que yo ya no vivo de las expectativas, porque verás, nosotros siempre tenemos muchas expectativas. Ay, que mi hijo va a ser médico, que va a ser astronauta, que va a conquistar el planeta. La expectativa mía es que él sea feliz. Y con eso me siento más que satisfecha. El resto se va dando, es como la añadidura, se va dando. Entonces yo entendí con mi hijo que es un paso a la vez. Mira que en este libro, cuando yo caminaba, porque bueno, en este libro hablo de cosas muy espirituales, cuando yo iba en busca del Señor, que iba subiendo a la montaña, iba caminando y cuando mis lágrimas caían y se secaban en esa tierra árida, era cuando el Señor me hablaba muy profundamente y me decía, es un paso a la vez. Es un paso y así es la vida, porque a veces vivimos en unas prisas corriendo y queremos alcanzar tantas cosas y a veces cuando no alcanzamos nos frustramos tanto y resulta que de pronto nuestro propósito no era ese. Mira, Angie, yo entendí tanto de la empatía con mi hijo, porque si yo no hubiese tenido un hijo con esta condición, no estaría ahí sentada aquí, no hubiera hecho el libro, quizá no hubiese tenido la fundación. Y lo más importante, mira, justo en esta semana, 2 papitos se comunicaron conmigo para que les ayude por el tema del autismo. Y entonces es que yo les imparto, ¿no? Les doy las herramientas, les digo cómo pueden ayudar a sus hijos, pero les hablo tanto del Señor, les hablo tanto de Dios y no les hablo de una religión, les hablo de una relación. Porque a través de esta condición uno aprende a tener una relación tan íntima con el Señor, porque yo entendí que ellos son perfectos. Nosotros somos imperfectos, que en nuestra mirada tratamos de buscar la perfección en ellos. Entonces, cuando dejamos de ver de esa manera, es como Dios nos ve. Nosotros todos somos imperfectos, pero sin embargo, estoy segura que para sus ojos somos perfectos. Somos perfectos. Entonces, eso es lo que pasa cuando uno tiene un hijo con autismo. Lo ve y dice, no, tú eres perfecto. Con esa mirada nos ve el Señor. Entonces, yo aprendí muchas cosas de Danielito. Yo he aprendido a través del autismo la empatía, la compasión, la comunión. Mira, cuando yo a veces iba al shopping, al mercado, al Supermax y él botaba todas las cosas, se regaba al piso, se golpeaba la cabeza y todo el mundo horrorizado decían, ay, ese niño malcriado. Yo lo cogía a mi hijo, lo abrazaba y salía corriendo llorando. Y claro, yo les juzgaba, yo decía, la gente es cruel, como tú dices, una sociedad mala. Después me puse a pensar y dije, no, porque ellos son como son. Debo ser empática, porque yo tengo un hijo con autismo y ellos no tienen por qué saber. Yo tengo que respetar y entender que ellos están cegados, pero para mí se me ha sido quitada la venda. Entonces yo entendí que la empatía no viene de ellos, viene de mí hacia ellos. Entonces cuando ellos se ponen así horrorizados, yo le abrazo a mi hijo, le beso, le digo, mi amor, tranquilo, no pasa nada. Y me queda bien y se tranquiliza y salimos tranquilos. O sea, ya no salgo corriendo, juzgando, llorando, criticando, diciendo, ay, la gente es mala, la gente no me entiende. ¿Por qué me tienen que entender, Angie? Si ellos no están en mis zapatos, ¿por qué me tienen que entender? Pero cuando yo veo a un niño así llorando, yo sí le entiendo a esa mamá y le digo, tranquila, todo va a estar bien, no se preocupe. Y a veces me regresan a ver así, digo, sí, no se preocupe, el pequeño ya se va a calmar. ¿Por qué? Porque el resto de personas no entiende, pero si uno ya ha pasado, una tiene que ser empática, pero no podemos exigir de todo mundo, Angie, es muy difícil. Es muy difícil. Mira, esto del autismo es una escuela desde los valores morales, desde cómo tú tienes que tratar al prójimo y mucho más con amor. Entonces hay que aprender a respetar incluso a esta sociedad que es muy cruel. Sí, yo creo que es un mundo al revés el que Dios espera de nosotros. pero qué lindo, porque me gusta mucho, Mayrita, cómo tú todo lo que has experimentado en este proceso lo has llevado al aprendizaje. Entonces, yo creo que a veces cuando vivimos procesos decimos, ay, porque a mí, bueno, yo creo que humanamente, como lo hemos venido diciendo en los diferentes episodios con los diferentes contextos, somos seres humanos y nos duele y vivimos el proceso. Sin embargo, está la clave, ¿no? De, ok, yo decido si esto hago que me amargue la vida o me capacito, aprendo, me vuelvo empático o qué puedo aprender de esto. Entonces, qué importante que podamos llevar a otro nivel nuestro proceso y en este caso, ver cómo tú lo has llevado como mamá y cómo tu hijo está viendo eso también. Entonces, creo que eso es muy valioso. Y quería hacer una pregunta antes de ir como cerrando este tiempo, Mayrita. ¿Qué terapias o qué tipo de atención tuvo Danielito en este proceso? Para un poco personas que estén pasando por esto tengan un poco de luz y digan, esto me parece, me suena, me lo dijeron.
Bueno, Angie, primero que nada, o sea, no es que esté promocionando el libro, pero No, el libro me encanta, tienen que leerlo. el libro, más allá de eso, es una guía, es una Ujú. herramienta, es un manual, no Me solo de encanta. esperanza, de fe, sino también en la parte circular, cómo podemos, las herramientas que podemos dar a nuestros hijos. Entonces, bueno, yo lo primero que hice es irme a la parte espiritual, o sea, tratar de encontrar el sentido de esto. Ya cuando tuve esa respuesta, comencé a elaborar, es decir, todas las herramientas y estrategias que deberíamos seguir como padres. Es muy importante partir de un buen diagnóstico, eso creo que es lo más importante. Después viene el tema del abordaje de terapias. Las terapias obviamente van a depender mucho de la condición de los niños, pero por lo general es terapia de lenguaje, terapia cognitiva, terapia ocupacional, terapia de motricidad. En mi pequeño yo le tenía terapia de equinoterapia, tenía también terapia acuática y otros tipos de actividades que hacíamos en la casa. Eso es como herramientas en el tema de terapias. Yo me fui también por el tema de la dieta. Yo estudié mucho el tema de la dieta porque al fin y al cabo también somos lo que comemos. Entonces entendí que en los niños con autismo, y esto quiero decir, o sea, no estoy hablando en forma general, estoy hablando de mi experiencia. Hay niños con autismo que son diagnosticados a través de parte genética, es decir, un cromosoma se activa, que es el X frágil, o a su vez es una modificación en su metabolismo. La mayoría de casos es metabolismo. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que su organismo no puede tener la misma capacidad de eliminar ciertas toxinas, metales pesados que las otras personas. Entonces, nosotros tenemos que ayudarles para que su cuerpito esté más ligero. Por eso hablo de la dieta. Yo le hice a mi hijo la dieta especializada, empezando desde el agua, desde la sal. Y mira, Angie, que esto es tan magnífico lo que te voy a contar, porque le hice una dieta tan estricta, tan especializada, que cuando yo comienzo a investigar este tipo de dieta, resulta que es la dieta que prácticamente comen los niños que son rabinos en Israel. Una dieta sin gluten, una dieta sin caseína que tiene los lácteos, una dieta muy equilibrada, es una dieta sumamente nutricional y sumamente sana. Yo me quedé impactada porque es como que todo comienza a tener una conexión, ¿no? Porque todo tiene una enseñanza, como tú dices. Entonces yo entendí que ellos hay que cuidarles incluso desde el agua, desde el agua. Ellos necesitan que su cuerpito sea mucho más ligero. Yo me contacté con Andreas Kalkler en ese entonces, bueno, ahora se hizo famoso, él siempre era un científico que salió con el MMS, salió con el protocolo. En la pandemia fue muy conocido, pero yo ya me contacté con él antes por el protocolo del MMS del autismo. Yo lo hice a mi hijo. Me fui con una doctora rusa a través de la parte física de los electrodos. Entonces yo abordé la física, la química, obviamente la parte espiritual, que es lo más importante, la parte de la nutrición, la parte terapéutica y la parte pedagógica, que es la escuela, la parte genética. Entonces hice un círculo. Todos en el mismo bando. Entonces, claro, de alguna u otra manera yo decía, todos en contexto dan resultado, pero ahora, ¿qué necesitas para que esto funcione? Yo entendí que la primera estrategia y la más importante es el amor. Primero, amor hacia uno mismo para poder salir. Y segundo, amor a estas criaturas para poderlas entender, porque es muy, muy difícil. Es muy difícil. Y te hablo como madre que el diagnóstico de Danielito fue un niño esquizofrénico, o sea, un diagnóstico fuertísimo. Él se golpeaba su cabecita todo el tiempo, o sea, era muy doloroso y muy fuerte. De ahí, la segunda estrategia es el acompañamiento. Nadie va a hacer el trabajo que uno tiene que hacer, es decir, uno como padre, porque también vivimos en un mundo tan ajetreado que trabajamos y le asignamos a la mejor doctora, a la mejor empleada, pero si nosotros no nos involucramos, no hay el involucramiento, nadie va a hacer ese trabajo por nosotros. He visto niños con autismo que desafortunadamente no han podido salir porque los padres no se han involucrado. No sé si por falta de conocimiento, por falta de tiempo o porque sencillamente no lo quieren hacer, pero nadie va a hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer, porque es un trato directo, ¿ya? Entonces, el involucramiento es otra estrategia. Otra estrategia es la paciencia, la comunicación, la empatía, el respeto, la solidaridad. Y ahí viene todo este sinnúmero de valores, pero yo sí diría que el tema del acompañamiento es muy importante porque a veces nosotros pretendemos deslegar nuestra responsabilidad a los abuelitos, a los tíos, o si es que tenemos mucho dinero, a las enfermeras, a los mejores profesionales, pero es un trabajo que nadie lo va a hacer, como mamá, como papá. Ellos sienten, ellos miran, ellos oyen, ellos perciben, ellos saben quién está con ellos. No es que ellos viven en su mundo, no. Ellos viven en nuestro mundo, que su sistema sensorial sea diferente, pero ellos viven aquí y se dan cuenta de todo. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque a veces he visto a papitos que me han dicho, no es que él no se da cuenta, no. Usted tal vez piense que no se dé cuenta, ellos se dan cuenta. Es más, cuando ellos son tratados con amor,
increíble cómo comienzan a salir. Mira, Angie, que cuando yo he hecho todos estos estudios profundos del autismo, te prometo, me quedé impactada que está científicamente comprobado que la mejor terapia para que un niño con autismo pueda salir, no quiero decir que va a dejar de ser autista o que va a dejar esta condición, pero pueda salir, es decir, conectar, tener una vida mucho más regular, es el amor. Wow. El amor de casa. Y bueno, yo lo digo, Angie, me permites, yo me divorcié, mi esposo no pudo con esto, fue muy doloroso, yo me quedé sola y sin embargo no fue un impedimento. Y lo digo porque me ha tocado cuando hablo de estos temas con muchas familias y madres, por lo general las madres, cuando tienen niños con alguna condición, se quedan solas. Y ellos me dicen, es que yo no puedo porque estoy sola. Le he dicho, no, usted no está sola, les tiene a ellos. Estos angelitos dependen de nosotros, ellos. No estamos solas. ¿Y qué más que tenerles a ellos? Es nuestro motor de lucha. Entonces yo les he dicho, no, por ellos vamos a salir adelante. Si nos quedamos solas, pues no estamos solas. Primero estamos con Dios. Él nunca nos va a abandonar. Y segundo, ellos son nuestros motorcitos de lucha y por ellos tenemos que salir adelante. Así que yo les invito a las mamitas o a los papitos que se empoderen, que decidan luchar, que decidan salir adelante porque, bueno, yo tengo un dicho que siempre le he dicho a mi hijito que es: mientras mamá esté aquí, va a pelear tus batallas y te voy a dar las herramientas para que en algún momento tú las puedas pelear solos. Él todavía es pequeño. Entonces, si los padres no estamos para pelear las batallas de nuestros hijos, ahora que lo necesitan, ¿para qué? Entonces, yo creo que debemos dar manos de valor, las manos de fuerza, aceptar la condición que tenemos, cogerles la manita y decir, vamos a salir adelante. Y van a ver que todo es mucho más llevadero. Sí, qué importante lo que dices, Mayrita, de hacer un trabajo en equipo, papá, mamá. He escuchado casos también, como tú nos cuentas en tu testimonio, y lo valoro mucho, es que han tenido que enfrentar la situación al final solas, porque es un desafío y yo creo que hay que tener justamente eso, un amor incondicional que nos diga, ok, vamos con todo y nada más para ir cerrando, Mayrita, haciendo alusión a lo que nos decías, tú nos hablabas de la fundación que tienes para Dejando Huellas. Entonces, al inicio nos comentabas que tiene como enfoque dar ese soporte también a las mamás. Entonces, cuéntanos un poquito, invítanos a que sean parte para que tengan este soporte, que yo creo que es muy importante, aparte de los contenedores que decías, emocional, familiar, espiritual, que bueno, el espiritual lo vamos a cerrar porque siempre yo creo que la mano de Dios es importante. Sin embargo, somos instrumentos del amor de Dios y tú estás haciendo eso en la vida de muchas personas. Entonces, a través de tu fundación, ¿cómo tú ayudas y cómo, no sé, está abierto? ¿Cómo podrían hacer contacto contigo? Bueno, la fundación igual fue dada por el Señor, fue una visión que Él me mostró, yo he hecho más que obedecer. La fundación se llama Grandes Huellas. La pueden encontrar en la página web como www.grandeshuellas.org. Ahí están los teléfonos de contacto, los correos. Bueno, nosotros ahorita damos capacitación, charlas, lo que es el abordaje en la parte del contenedor de la capacitación. No tenemos todavía un centro, estamos orando, la verdad que se necesita una inversión importante, pero sabemos que eso vamos a llegar porque esa es la visión y esa está dada por el Señor. Pero es importante ayudar. Entonces, mi nombre es Mayra Espinosa. Mi teléfono es el 099-8795-466. Estoy encantada, lista y presta para poderles ayudar en lo que ustedes deseen, darles el acompañamiento que necesiten, la información. El libro está en Amazon, está como Un Caminar de Fe, Autismo, Un Caminar de Fe. Lo pueden encontrar, me parece que está en $1, lo pueden encontrar de manera digital. Si pueden, por favor, es más una herramienta de apoyo, de ayuda. Si quieren, físicamente está en todas las librerías cristianas de aquí en el Ecuador, la pueden conseguir. Y ahí está en el libro, está toda la información de las redes sociales en donde nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, está el correo, los teléfonos, está absolutamente toda la fundación Grandes Huellas. Contáctense, nosotros estamos prestos para ayudarles. Bueno, hemos tenido algunas donaciones importantes que hemos trabajado con los niños de los CNE y CDHs, pero en realidad con respecto al tema del autismo es más con tema informativo y de capacitación, tema de ayuda para los padres. Pero yo creo que si ayudamos a los padres y estamos haciendo bastante por los niños, porque les damos las herramientas para que ellos tengan esa decisión y ese poder de salir adelante. Y como tú dices, Angie, si me lo permites, claro que sí. Sí, yo sí quiero hacer mención de que esto es algo realmente espiritual y quiero decirte el versículo por el cual el Señor me llevó a través de Danielito, que es: he peleado la buena batalla,
he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Qué bello. Sí, sí, realmente Mayrita tiene un testimonio grandioso de este caminar, que hoy lo hemos abordado sí desde el conocimiento, pero entendiendo que todo esto son herramientas que Dios nos da para hacer esto más llevadero. Entonces, sí quisiera, Mayrita, que para cerrar nos puedas contar, así en resumen, el tema espiritual, cómo tú lo sobrellevaste, cómo Dios fue esa ayuda en el proceso, para que más personas puedan mirar esa bondad de Dios, sobre todo entender que Dios es el ancla, ¿no? Entonces, sí. Bueno, mi Angie, yo ya le conocí al Señor antes de este diagnóstico, pero yo soy una mujer antes del autismo y una mujer después del autismo. Y lo digo después porque a través de este diagnóstico Él me transformó por completo. Yo siento que me rompí como una vasija en 1000 pedazos y de ahí de cero me fue reconstruyendo. Y más cuando tuve que no solamente enfrentarme a una condición de autismo, sino a un divorcio, que fue aún más doloroso. Entonces, sin embargo, de eso entendí que Dios tenía una enseñanza profunda. Con respecto al autismo, mi Angie, te puedo decir que Dios, yo pienso que me fui al desierto más profundo y espeso que pude haber pasado, pero nunca estuve sola. Y Él estuvo juntamente conmigo. Pero en realidad, si quieres que te diga lo más espiritual que viví con el libro, fue un peñel, porque yo me fui 40 días seguidos a la montaña buscándole al Señor, hasta que un día bajé descaderada, porque yo, en literal, me declaré loca, y dije, yo te voy a encontrar, y tú me vas a hablar, y tuve ese cara a cara, cuando yo lo sentí su amor, su presencia, y cuando Él me dijo, ya, estoy aquí, no te pelees más conmigo, yo voy a caminar contigo. Pero yo entendí que ya la pelea no era por mí, Danielito, era por otros niños. Mira, he ayudado a Kimberly, he ayudado a Dante. Entonces, qué hermoso y qué bendición cuando tú entiendes que este aprendizaje es tan enriquecedor, porque Dios lo que quiere hacer es de eso, crear una cadenita de soldaditos que ayudemos los unos a los otros. Entonces, Angie, para mí el verdadero aprendizaje espiritual fue cuando vino otra mamita y me dijo, ¿sabe qué? Yo quiero pelear la batalla de la fe por mi hijo. Yo ahí entendí que todo esto tenía sentido, porque entendí que era una réplica, es como un eco, es como cuando tú le gritas Dios, y esa se va replicando, y hay otras personas que gritan Dios, 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 y todo el mundo grita, y no estamos solos, estamos acompañados. Entonces es ese eco, es esa voz que clama en el desierto y que tú la escuchas en tu corazón. Les digo a todas esas mamitas que están clamando, no están solos. Esa voz escucha el Señor y va a escuchar y responder. No están solas en este proceso, nunca van a estar solas. Primero están con la mano del Señor y de ahí con la mano de sus pequeños. Así que vamos con fe que este diagnóstico puede ser muy alentador y muy hermoso, de transformarse en un diagnóstico de pérdida, de duelo y de luto, se transforma en un diagnóstico de esperanza y de fe. Para mí lo hizo, y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con todas, lo puede hacer absolutamente con todas, lo que Él quiere. Madres empoderadas, luchonas, dispuestas a salir adelante y que entiendan que esto tiene un propósito. Y el propósito no es nuestros hijos. El propósito es ayudar a los otros niños, ayudar a las otras madres. Ese es el verdadero propósito de fe del autismo. Qué hermoso, Mayra. Gracias por abrir tu corazón. Justamente este espacio es hablar desde el corazón, diciendo y llevando siempre ese aliento de vida a más familias, a más personas, a más corazones. Entonces, gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros, gracias por todo el conocimiento que nos has compartido a través de tu experiencia, de tu preparación y de tu tratamiento con Dios también en este caminar, caminar de fe, como lo dice tu libro tan bello. Les animo mucho a que puedan adquirirlo, ya Mayrita lo dijo, en Amazon, en las librerías de aquí de nuestro país, en Ecuador. Si están en otro país, lo pueden adquirir a través de Amazon, y sé que va a ser una herramienta de mucha bendición para ustedes. Me encantó lo que dijiste, es información que da esperanza, que va a ayudar a equilibrar y sobre todo a llevar a las familias a tener una guía que la viviste en carne propia y que puede cambiar sus vidas. Esto puede cambiar sus vidas. Mayrita, gracias por acompañarnos. Bendecimos tu vida, la de Danielito, la de tu hijita también.
sigue siendo ese instrumento de Dios, ese instrumento de amor para muchas vidas, y que Dios pues vaya siendo ese proveedor en todo. Amén. Que Grandes Huellas Amén, sea un lugar seguro para muchas familias. Amén, amén. Y para muchos niños que necesitan. Amén, mi Ángel, muchas gracias. Yo solo tengo que decir, heme aquí, a donde Dios me quiera llevar, mi amor, a ti, muchísimas gracias. Bendigo tu programa y te bendigo a ti, una mujer muy sabia, una niña hermosa, una princesa, como yo siempre te digo, princesa, una princesa del Señor, porque pienso que así Él te ve, como la niña de sus ojos. Y te bendigo también a Dieguito para que ustedes puedan seguir ese canal de bendición y de luz a muchas personas, que yo sé que este mensaje va a llegar a las personas correctas. Dios va a permitir y que ustedes sigan creciendo con estos espacios maravillosos, dando fe, amor, esperanza y lo más importante, dando un testimonio de un Dios real. Así es. Mayrita, muchas gracias. Gracias a muchas ustedes. Gracias, y a ustedes también, gracias por escucharnos, por mirarnos hasta este momento. Queremos animarles a que puedan compartir este contenido tan valioso. Si conocen a personas que estén viviendo este diagnóstico de autismo, pues por favor seamos instrumentos de esperanza, de información con esperanza para otras personas. Esto fue Desde el Corazón con Ángel Mancero. Un podcast donde compartimos testimonios llenos de esperanza para fortalecer tu corazón, siendo testigos de vidas transformadas por la gracia de Dios. Tendremos expertos con consejos prácticos para cultivar tu salud emocional y espiritual. Juntos exploraremos el poder de la fe y el bienestar en nuestra vida. Desde el Corazón con Ángel Mancero.